Tokio es una de las pocas ciudades en el mundo donde casi todos los residentes saben cómo se siente un terremoto. Crecen con eso, se preparan para ello, lo esperan. Y aún así, incluso con toda esa familiaridad, la amenaza que enfrenta Tokio hoy es mayor que cualquier cosa en el último siglo. La ciudad se encuentra sobre 4 placas tectónicas. Se mueven constantemente, acumulando presión debajo de una región que alberga a casi 40 millones de personas. Eso por sí solo sería suficiente riesgo para cualquier ciudad. Pero los desafíos de Tokio no terminan ahí. Terremotos, tsunamis, tifones, volcanes. No enfrenta solo un tipo de desastre, los enfrenta a todos. Esa es la razón por la que Tokio lanzó este enorme megaproyecto de $100.000 millones para fortalecer la ciudad desde sus cimientos. Un plan diseñado para ayudar a Tokio a seguir funcionando durante terremotos, tifones, apagones e incluso una erupción volcánica del monte Fuji. Este es el proyecto de resiliencia de Tokio, uno de los programas de seguridad urbana más ambiciosos que Japón haya intentado y uno de los más grandes de su tipo en el mundo. Para entender por qué existe este proyecto, tienes que mirar el pasado de Tokio. La ciudad ha sido derribada repetidamente, a veces por fuerzas demasiado grandes para controlar, pero cada vez se reconstruye con nuevas lecciones. Hace 3 siglos, Edo, el antiguo nombre de Tokio, sufrió terremotos devastadores. En 1703, la región fue sacudida por un terremoto tan fuerte que provocó un tsunami en la bahía de Edo. Decenas de miles de personas murieron. En 1855 ocurrió otro gran terremoto. Las casas de madera se derrumbaron, los incendios se propagaron y miles más murieron. No había normas sísmicas, ni respuesta coordinada, ni ingeniería moderna. Pero incluso entonces, la ciudad empezó a adaptarse. Pequeños pasos, pero mostraban un patrón. Cada desastre obligó a la ciudad a replantear cómo estaba construida. Ese patrón llegó a un punto crítico en 1923 a las 11:58 de la mañana. El 1 de septiembre de 1923, Tokio fue golpeada por el terremoto más fuerte de su historia moderna. Tuvo una magnitud de 7.9, pero ese número no captura completamente lo que sucedió, porque no fue solo el temblor, sino el momento y lo que vino después. El sismo ocurrió justo antes del almuerzo, cuando miles de casas y restaurantes estaban usando llamas abiertas para cocinar. Los incendios comenzaron al instante y con los fuertes vientos avivando las llamas, se propagaron fuera de control. Distritos enteros se incendiaron, se formaron tornados de fuego. En algunas zonas, el calor era tan intenso que llegó a derretir el hierro. El incidente más mortal ocurrió en un depósito de ropa en el distrito de Honjo, donde más de 38.000 personas que habían buscado refugio murieron cuando una enorme tormenta de fuego arrasó el lugar. Cuando finalmente se detuvieron los incendios, más de 100.000 personas habían muerto. Aproximadamente 70.000 de esas muertes ocurrieron solo en Tokio. Más del 44% de los edificios de la ciudad fueron destruidos, ya sea por los temblores o por el fuego. Se declaró la ley marcial. Se enviaron tropas para restablecer el orden. Y el primer ministro Yamamoto formó una oficina de reconstrucción apenas un día después del terremoto. El enfoque no solo era limpiar, sino reconstruir pensando en la seguridad. Urbanistas como Shinpei Goto propusieron un nuevo Tokio, con grandes bulevares que pudieran funcionar como cortafuegos, parques abiertos que sirvieran como refugios de emergencia y un código de construcción más estricto para evitar derrumbes. No todo en el plan se implementó por completo, pero la ciudad aún así realizó cambios importantes. Calles como Shodori y Eitaidori fueron abiertas a través de vecindarios destruidos para detener futuros incendios. Parques como Sumida y Amacho fueron creados específicamente como áreas de refugio ante desastres, y los métodos de construcción empezaron a cambiar. El cambio más grande fue el concreto reforzado. Antes de 1923, Tokio era una ciudad de madera. Después del terremoto, el gobierno apoyó proyectos como los apartamentos Doyunkai, los primeros bloques de viviendas de concreto producidos en masa en Japón. Eran compactos, a prueba de incendios y mucho más resistentes a los temblores que las casas tradicionales. Este fue el primer paso real de Tokio hacia la arquitectura resistente a los terremotos, y no sería el último. El desastre dejó una profunda impresión. También marcó una pauta. La ciudad no solo iba a reconstruir lo que había perdido, iba a reconstruir de manera más inteligente. El terremoto de 1923 es la razón por la que cada año, el 1 de septiembre, Japón celebra el Día de la Prevención de Desastres, un recordatorio nacional de lo que ocurrió y de lo que se debe hacer para evitar que vuelva a suceder. Pero incluso con esas lecciones, Tokio no había terminado de aprender. Luego, en 1995, el gran terremoto de Hanshin golpeó Kobe. Las imágenes conmocionaron a la nación. Las autopistas colapsaron, manzanas enteras se derrumbaron. Se perdieron más de 6.400 vidas. Y para Tokio, la lección era imposible de ignorar. Si esto sucediera aquí,
las consecuencias serían mucho más graves. Un evento más grande que cualquier cosa anterior, finalmente impulsó a Tokio a una nueva era de planificación. El 11 de marzo de 2011, Japón enfrentó uno de los terremotos más fuertes jamás registrados, un evento de magnitud 9.0 frente a la costa de Tohoku. Tokio estaba a más de 350 kilómetros del epicentro, pero el temblor en la capital duró más de 2 minutos. Los edificios se mecían como barcos en el mar. El mobiliario de oficina rodaba por los pisos y millones de residentes evacuaron a las calles mientras sonaban las alarmas. En Tokio, la ingeniería hizo exactamente lo que fue diseñada para hacer. Los edificios altos se flexionaron y absorbieron el movimiento. Los puentes resistieron. El metro evitó daños estructurales. En comparación con el gran terremoto de Kanto de 1923, donde los incendios destruyeron más del 40% de Tokio, la diferencia fue enorme. Las normas modernas de construcción evitaron el tipo de colapso que antes convertía distritos enteros en ruinas, pero el verdadero desastre aún no había llegado a Tokio. A lo largo de la costa noreste, el mismo terremoto provocó un tsunami tan grande que rompió récords históricos. En algunas zonas, el agua se elevó a más de 40 metros de altura, tragándose pueblos enteros. Barrios completos desaparecieron en segundos. Autos, casas, escuelas, todo fue arrastrado tierra adentro y luego devuelto al mar. Casi 20.000 personas murieron o desaparecieron. Y luego vino el tercer desastre. El agua del tsunami inundó la planta nuclear de Fukushima Daiichi, dejando fuera de servicio los sistemas eléctricos y el equipo de enfriamiento. Varios reactores sufrieron una fusión del núcleo. El país enfrentó la peor crisis nuclear desde Chernóbil. De repente, Japón estaba enfrentando 3 desastres al mismo tiempo: un terremoto, un tsunami y una emergencia nuclear. Aunque nada de esto ocurrió dentro de Tokio, la capital comenzó a sentir las consecuencias de inmediato. La producción de energía disminuyó y los apagones programados se extendieron por toda la ciudad. Los trenes fueron suspendidos para revisiones de seguridad, dejando a millones varados. Las redes telefónicas colapsaron por la sobrecarga de llamadas. Las cadenas de suministro se paralizaron cuando carreteras, puertos y centros de distribución en el noreste fueron destruidos. Lo que hizo que este momento fuera tan importante no fue solo la magnitud del desastre, sino la comprensión de que Tokio no tenía que ser golpeada directamente para quedar paralizada. Cuando comparas estos 3 eventos importantes, aparece un patrón claro. 1923 le mostró a Tokio lo que sucede cuando una ciudad se quema. 1995 mostró lo que sucede cuando los edificios fallan. 2011 mostró lo que sucede cuando los sistemas colapsan. Cada desastre le enseñó algo diferente a Tokio, y cada nueva lección se convirtió en parte de la base para el proyecto de resiliencia de Tokio. Tokio entendió que la próxima crisis podría no ser solo un evento, podrían ser varios al mismo tiempo. Un terremoto durante un tifón, una inundación durante una ola de calor o un apagón durante una pandemia. La ciudad no podía depender de la suerte, tenía que prepararse para todo. Y ese pensamiento dio lugar al plan más ambicioso de Tokio hasta ahora, un esfuerzo de varias décadas para preparar la capital para el próximo siglo. No un desastre a la vez, sino todos al mismo tiempo. En diciembre de 2022, Tokio lanzó el plan de seguridad más completo de su historia, el Proyecto de Resiliencia de Tokio, y está respaldado por 17 billones de yenes. Eso equivale aproximadamente a 109.000 millones de dólares estadounidenses. Distribuido a lo largo de 2 décadas, el objetivo es simple: proteger a Tokio contra los desastres más probables y mantener la ciudad funcionando durante todos ellos. Pero no se trata solo de terremotos. El plan abarca 5 categorías principales de amenazas: terremotos, daños por viento e inundaciones, actividad volcánica, cortes de energía y comunicaciones, y enfermedades infecciosas. La idea no es solo sobrevivir a la próxima crisis, sino mantener la ciudad en funcionamiento mientras sucede. En el centro del proyecto hay una frase que se ha utilizado en los documentos de planificación de Tokio: una ciudad no debe colapsar, no debe incendiarse, y su gente debe sobrevivir incluso en el peor de los casos. Es una lista de verificación. Primero, los edificios deben permanecer en pie. En segundo lugar, no se puede permitir que los incendios se propaguen como lo hicieron en 1923. Y en tercer lugar, deben existir sistemas para proteger a las personas, no solo durante el evento, sino también en las horas y días posteriores. Eso incluye refugio, comida, agua, atención médica, comunicación y acceso a energía y transporte. También incluye que las escuelas y los negocios tengan planes claros de continuidad para que la ciudad no se detenga por completo después de un evento importante. Y esto no es solo un esfuerzo del gobierno. El proyecto está siendo coordinado por el gobierno metropolitano de Tokio, pero involucra a distritos, empresas privadas, servicios públicos, empresas tecnológicas, servicios de emergencia y residentes.
Tokio también es una de las primeras ciudades del mundo en emitir bonos de resiliencia, una herramienta financiera para financiar la adaptación ante desastres, atrayendo a inversionistas enfocados específicamente en la seguridad a largo plazo y la seguridad climática. El momento del proyecto tampoco es casualidad. Se anunció casi exactamente 100 años después del gran terremoto de Kanto de 1923. Tokio ahora tiene algunos de los códigos de construcción sísmica más estrictos del mundo. Las estructuras construidas después de 1981 y especialmente después del 2000 están diseñadas para flexionarse y absorber energía, no para resistirla. Los rascacielos se balancean. Los edificios de poca altura están reforzados contra venteos de acero y muros de corte, y las instalaciones críticas como hospitales y oficinas gubernamentales utilizan sistemas de aislamiento de base que permiten que todo el edificio flote ligeramente sobre el suelo que tiembla. Pero el proyecto no se enfoca solo en edificios nuevos. Reforzar los antiguos es igual de importante. Aproximadamente el 92% de las casas en Tokio ahora cumplen con los estándares de resistencia a terremotos, en comparación con alrededor del 81% hace una década. Esa mejora se debe a subsidios, campañas de concientización y, en algunos casos, mandatos. Los propietarios pueden acceder a ayuda financiera para reforzar o reconstruir sus propiedades. Las escuelas, los bloques de viviendas públicas e incluso los templos están siendo reforzados. Y luego está el tema de los incendios. Los incendios causaron la mayoría de las muertes en 1923. Tokio no ha olvidado eso. Hoy en día, barrios enteros de casas de madera han sido seleccionados para su reurbanización. Las calles se han ensanchado. Se están utilizando materiales de construcción resistentes al fuego y se han trazado zonas cortafuego por toda la ciudad, áreas donde la densidad de edificios debe reducirse y las rutas de evacuación mantenerse abiertas. Las líneas eléctricas se están instalando bajo tierra, no solo para que la ciudad se vea más limpia, sino para proteger la red de árboles caídos, daños por el viento y postes colapsados durante tormentas o terremotos. Y luego está el sistema de alerta temprana. Tokio forma parte de la Red Nacional de Alerta Temprana de Terremotos de Japón. Más de 2.000 sensores detectan las primeras vibraciones de un sismo. Las alertas se envían a los teléfonos inteligentes, se transmiten por televisión y radio, y se retransmiten a los trenes, elevadores e instalaciones industriales, todo en tiempo real. Si vives en Tokio, podrías recibir una advertencia de 5, 10 o incluso 30 segundos antes de que comience el temblor más fuerte. Eso es el suficiente tiempo para meterse debajo de una mesa, detener un tren o cerrar una válvula de gas. Pero la mayor obra de ingeniería está bajo tierra. Tokio está construyendo una de las redes más grandes del mundo de túneles y reservorios para el control de inundaciones. El más famoso es el canal de descarga subterráneo exterior del área metropolitana, un sistema de túneles de 5 pisos de profundidad con pilares del tamaño de secuoyas. Su función es capturar y redirigir el exceso de agua de lluvia de los ríos y alcantarillas durante tifones o tormentas fuertes. Y sigue creciendo. El proyecto de resiliencia está financiando una expansión masiva de este sistema, conectando múltiples tanques subterráneos y agregando kilómetros de nuevos túneles de drenaje. Juntos están diseñados para prevenir inundaciones en la superficie en áreas que solían inundarse regularmente hace solo unas décadas. Tokio también está mejorando los diques, muros de contención y compuertas contra inundaciones a lo largo de los ríos y en el borde de la bahía de Tokio. Estos no solo están reforzados, también están automatizados. Si los niveles de agua suben demasiado rápido, las compuertas se cierran solas, conteniendo la crecida. En conjunto, esta es una ciudad que no está esperando a que ocurra el peor escenario. Se está preparando para ello. Las redes de comunicación también están siendo reforzadas. Las torres de telefonía celular ahora tienen una mayor duración de batería. Los enlaces satelitales de emergencia pueden activarse si las redes normales fallan. Las redes públicas de Wi-Fi pueden cambiar a modo de desastre para ayudar a las personas a comunicarse. Millones dependen de las alertas móviles, así que la ciudad se está asegurando de que esas alertas no dejen de funcionar cuando más se necesitan. El transporte, quizás el sistema más crítico de Tokio, está recibiendo su propio conjunto de refuerzos. Los sensores sísmicos ya detienen los trenes automáticamente, pero los túneles están siendo reforzados y las entradas de las estaciones se elevan para prevenir inundaciones. Las autopistas elevadas han sido reacondicionadas con revestimientos de acero y sistemas de soporte flexibles. La ciudad ha trazado rutas de transporte de emergencia que deben reabrirse rápidamente después de un desastre. El proyecto también se prepara para amenazas menos obvias. El monte Fuji está inactivo pero no muerto. Si la ceniza de una erupción se dirigiera hacia Tokio, podría cerrar aeropuertos, paralizar los sistemas de ventilación y reducir la visibilidad en las carreteras. Tokio ya tiene planes para la limpieza de ceniza, refugios con filtración de aire y equipos para despejar carreteras. La experiencia del COVID-19 trajo otra capa. Desastres ocurriendo al mismo tiempo. Tokio actualizó los diseños de los centros de evacuación para que las personas puedan mantener espacio y ventilación.
Los hospitales aumentaron su capacidad de respuesta. La ciudad almacenó suministros médicos, mascarillas y equipo de saneamiento para manejar crisis compuestas. Pero no importa cuán avanzada sea la ingeniería, nada de eso funciona sin personas que sepan qué hacer. Tokio ha construido una cultura de preparación. Los estudiantes practican simulacros regularmente. Los vecindarios capacitan voluntarios como primeros respondedores. Las empresas almacenan comida y agua para los empleados. Las familias mantienen kits de emergencia. Cada año, el 1 de septiembre, uno de los simulacros de desastres más grandes del mundo se lleva a cabo en todo Tokio. Suenan las sirenas, se envían alertas, se prueban las rutas de evacuación, toda la ciudad ensaya. Esta repetición constante construye algo que la tecnología por sí sola no puede: confianza. La gente sabe a dónde ir, a quién escuchar y cómo ayudar a los demás. El enfoque de Tokio ahora está influyendo en ciudades de todo el mundo. Su ingeniería sísmica ha inspirado diseños de edificios en el resto del mundo. La estrategia de Tokio se basa en una expectativa: ocurrirá un gran desastre. No en algún momento del futuro, no como una hipótesis. Dentro de la vida de la mayoría de las personas, estudios del gobierno estiman un 70% de probabilidad de que un terremoto de magnitud 7 ocurra en la región metropolitana de Tokio en los próximos 30 años. Esa probabilidad es la razón por la que la ciudad no confía en la suerte. Confía en la ingeniería, la preparación y la planificación a largo plazo. Y aquí es donde te devuelvo la pregunta: si Tokio, con su tamaño, densidad y riesgo, puede tomar estas medidas, ¿qué pasa con la ciudad en la que vives? ¿Tu edificio cumple con los estándares de seguridad? ¿Sabes dónde está tu centro de evacuación más cercano? Tokio está haciendo todo lo posible para protegerse durante los próximos 100 años. La pregunta ahora es: ¿qué tan preparados estamos los demás? Déjanos saber tus opiniones en los comentarios abajo.